Estamos hablando de este caso de cirugía palpebral. En este caso el paciente presentaba un problema en el campo visual que estaba siendo limitado por la baja implantación y por el exceso de piel del párpado superior. Eso obstruía su campo ocular. Entonces con la cirugía logramos mejorar la amplitud del campo ocular y logró mejorar una visión periférica que estaba siendo limitada, sobre todo en la parte superior, por el exceso de párpado, y también en algunos casos se puede presentar en caídas de la frente, en el cual las cejas empiezan a invadir la órbita y invaden y alteran el campo visual. Por aquí tendremos otra paciente. Esta paciente también tenía una alteración en el campo visual producto de los excesos de piel del párpado superior. Una vez que logramos operarla, logró mejorar también su amplitud ocular y mejorar su campo visual. Lo mismo en este caso. Estos tres pacientes son muestras de casos en los cuales los pacientes lograron mejorar su agudeza visual al disminuir el peso que ejerce el párpado sobre la córnea, logrando así una mejoría en la visión. Tuvieron todos los tres, es una consecuencia a veces inevitable de esta cirugía. Los tres tuvieron que cambiar su fórmula óptica e ir a un oftalmólogo para cambiarla. Los invitamos a ustedes también a que nos presenten casos, problemas que ustedes hayan tenido durante su vida con su salud y cómo podríamos de pronto con cirugías estéticas también mejorar su problema de salud. Tenemos otros casos en los cuales podemos evidenciar mejorías en la salud en los pacientes. Estas pacientes de cirugía facial, muchas veces hay lesiones de parálisis facial en las cuales han quedado sin movimiento o con pérdida parcial de la movilidad de media cara. Entonces eso produce una deformidad en la cual los labios no se ven equilibrados ni en el mismo punto, teniendo una parte de la cara más caída que la otra, y esto lo hemos logrado mejorar también con cirugía de estética facial, haciendo un rejuvenecimiento facial, siendo un poco más correctivo en la parte paralizada para reposicionar los músculos y lograr una similitud entre el lado derecho y el lado izquierdo, logrando una cara más armónica y disimulando el defecto funcional de la paciente, que tiene por pérdida del movimiento, por una pérdida por una lesión que tuvo en el nervio facial en el lado derecho y no podía mover completamente su media cara. Este es el caso de la paciente que logramos tener una mejor movilidad y un elevamiento de los surcos nasogenianos, sobre todo en el lado derecho, que era donde más caído lo tenía. En estas pacientes de gigantomastia, pacientes que han tenido dolores crónicos en su espalda y en sus hombros y en el peso que produce esta glándula, al producir tanto peso marca mucho los hombros y produce dolor cervical también. Estas pacientes se benefician mucho con una reducción mamaria. En estos casos de reducción mamaria que tenemos, hemos logrado mejorar las mamas sin prótesis, logrando rellenar la mama con el mismo tejido glandular que normalmente se desecha en una cirugía. No lo hacemos, recogemos ese tejido, lo involucramos metiéndolo como si fuera una prótesis, logrando una mejor estética y una duración mayor y una disminución de la caída de la mama, que se puede presentar 8 o 10 meses después de realizada la cirugía.
Ya todos sabemos pues que la mama dura cambiando un año después de una reducción mamaria, y en ese caso, al reducir la mama, la glándula se puede caer porque hay un giro en la distancia entre el pezón y el surco de abajo de la mama, hay un aumento, entonces la mama puede perder volumen y escurrirse, por decirlo de alguna manera. Eso lo logramos controlar con el mismo tejido mamario, rellenando la glándula como si ese tejido fuera una prótesis. En estos abdómenes de grandes volúmenes que producen también dolor de espalda y producen alteraciones en la movilidad del paciente, se producen infecciones en los surcos por hongos y porque se producen unos invasiones de hongos y de bacterias en los surcos tan pronunciados por el sudor y la acumulación de detritus de la piel, hace que las pacientes mejoren muchísimo con estas cirugías de reducción de abdomen. Muchas pacientes también tenemos en abdómenes que hemos logrado, por ejemplo en estas pacientes, mejorar también lo que les hablaba del dolor de espalda en los senos, por unos senos demasiado grandes y caídos. Hay otras pacientes que hemos mejorado también de abdomen por un exceso de flacidez y de debilidad de la pared muscular, la cual hemos podido reforzar con las cirugías. En este caso de los brazos, los pacientes han presentado también gran flacidez, una pérdida estética importante, y empiezan a sufrir también de muchos problemas en las axilas por acumulación de sudor y de detritus de la piel. Eso lo logramos mejorar retirando los excesos de piel de los brazos y, como vemos aquí, ubicando las cicatrices en la cara medial posterior del brazo, con el fin de que no se vea una cicatriz en la cara anterior del brazo, que es la que más digamos, pierde la motivación el paciente, porque estas cicatrices generalmente son muy anchas y son muy evidentes con estas cirugías. En el caso de los muslos, podemos hacer liposucciones en la parte interna del muslo, pero también acompañando estas liposucciones con resección de tejido en la parte interna del muslo. Esto lo logramos para mejorar un contorno y disminuir los excesos de piel y los pliegues que se producen también, roces entre los muslos, se producen lesiones en la piel, se producen intertrigos, que llamamos intertrigos, son las lesiones de descamación de la piel en que se producen invasiones bacterianas e invasiones de hongos en estas zonas. Logramos mejorar mucho la comodidad del paciente y la estética del paciente con este tipo de cirugías. Es así como muchas de estas cirugías pueden cambiar la vida del paciente, no solo en su aspecto estético, sino también en su vida normal, en su trabajo, en su intimidad, logrando una mejor estabilidad emocional también en el paciente por medio de estas cirugías, y hemos logrado cambiar mucho la vida de los pacientes en estos casos. Tenemos varios casos los cuales vamos a seguir presentando en otras presentaciones que haremos en el futuro para mostrar más casos de estos en los cuales su salud puede mejorar haciéndose solamente inclusive una cirugía estética. Doctor Lozada, Manolo Sandoval 7 nos pregunta: en riesgo de trombosis secundarias a liposucción en la zona media del muslo, ¿qué tanto es el riesgo? Muchas gracias. Las trombosis se pueden presentar en cualquier tipo de cirugía abdominal o de cualquier liposucción. Los trombos son formaciones de coágulos que se producen en las venas. Esas venas, al producir los coágulos se dirigen hacia el corazón, pero no paran ahí, porque el corazón los bombea hacia el pulmón para la oxigenación de la sangre. Entonces eso obstruye la oxigenación sanguínea
Esos trombos se depositan en el pulmón, que funciona como filtro, pero también hay las zonas del pulmón en las cuales, al estar taponado, esa área del pulmón no oxigena la sangre, no hay intercambio de la sangre y no pasa por ahí la sangre. Entonces, en cualquier tipo de liposucción, sea de los muslos o sea del abdomen o en abdominoplastias, se pueden producir tromboembolismos pulmonares. Estos tromboembolismos pulmonares se pueden evitar con medidas de compresión, con compresión intermitente durante la cirugía, con unas medias neumáticas que se le ponen al paciente y con la utilización de medias antiembólicas en el posoperatorio. También se deben utilizar como profilaxis inyecciones de heparina que se ponen debajo de la piel, se puede poner debajo del abdomen, pero si la cirugía es abdominal es mejor ponerlas en la cara anterior de los muslos, o se pueden poner en los brazos también. Todas estas inyecciones nos ayudan a evitar la formación de coágulos. En algunos pacientes, dependiendo de la posibilidad mayor o menor que tengan, esto se hace en base a una escala en la cual se están midiendo la edad del paciente, el tiempo de cirugía, las enfermedades asociadas. Todo esto nos lleva a una puntuación. De acuerdo a esa puntuación se indican más o menos números de inyecciones anticoagulantes, las cuales en algunos pacientes podrían programarse hasta aplicación hasta de un mes, una diaria. Hay reportes en la literatura mundial en las cuales estas complicaciones se pueden presentar hasta un mes después de la cirugía. Muchas veces en pacientes que vienen del exterior y pacientes que se operan en nuestros establecimientos, recomendamos una forma de anticoagulación y de utilización de medidas antiembólicas cuando regresan a su domicilio, teniendo viajes largos y prolongados, incrementando la movilidad, la utilización de medias y medidas antiembólicas y de utilización medicamentosa para evitar que estos coágulos se presenten. Tenemos otra pregunta que nos dicen: sabemos que estas cirugías son por razones físicas de importancia, pero ¿qué tanto la cicatriz perdurará después de esta cirugía? Desafortunadamente no hay ninguna posibilidad de evitar la cicatriz. La cicatriz es el proceso del cierre de una herida, es el producto del proceso del cierre de una herida. La cicatriz es inevitable. No se ha encontrado ninguna fórmula mágica que logre que el cierre de la piel o el cierre de las heridas se presente sin cicatriz. Esto es absolutamente imposible. La calidad de las cicatrices todas las podemos mejorar. Hay cicatrices que se pueden producir muy leves y muy tenues, y hay cicatrices que pueden ser muy gruesas, oscuras e invasivas en el tejido normal. Hay diferentes tratamientos, hay diferentes formas de manejo. No podemos garantizar la cicatrización de un paciente. Básicamente, por más delicado y pulido que uno haga un procedimiento, una cicatriz se puede empezar a hipertrofiar o a engrosar o a verse fea 3, 4, 5 meses después de hecha la cirugía. Eso requiere algunos tratamientos, pero todas las cicatrices las podemos mejorar. Otro paciente nos dice que él ha sufrido de obesidad y sobrepeso por muchos años, que ha estado en un manejo de su peso, pero que se estancó. Aún así se pueden hacer este tipo de cirugías para retirar la piel, y qué consecuencias traería si no ha logrado estar en su peso ideal. Bueno, para operar a un paciente no es estrictamente necesario que esté en su peso ideal. Para operar a un paciente, el paciente debe estar en un peso que no nos lleve a una obesidad mórbida, que no nos lleve a un grado de obesidad supremamente alto, el cual ya contraindica de entrada prácticamente cualquier procedimiento en él. Pero si tenemos en un paciente un grado de obesidad que no es un grado de obesidad mórbida, grado 3,
Podemos manejar el paciente, podemos someterlo a dieta, hay diferentes procedimientos que sí se pueden realizar con toda la misma seguridad de un paciente que tuviese prácticamente el peso normal. El paciente debe tener un peso lo más próximo al ideal, pero sabemos que eso generalmente o muchísimas veces no lo podemos lograr. Lo que sí debemos lograr es no operar a un paciente que esté en un estado de obesidad mórbida que contraindica realmente cualquier procedimiento. Otro paciente nos dice que tiene su rostro con características un poco esqueléticas debido a que es muy delgado. Aparte del relleno con ácido hialurónico, ¿es posible hacerlo con grasa autóloga, aún así él no tenga mucha grasa en su cuerpo? Bueno, grasa uno siempre tiene en algunas partes del cuerpo, hay acumulaciones mayores o menores. Siempre tendríamos que buscar en el cuerpo del paciente un sitio para poder obtener esta grasa. No siempre se logra. Hay pacientes que son supremamente delgados también en su cuerpo y que no vamos a encontrar un sitio donante de esa grasa para ser trasladado a la cara. Pero pues hay que ver, cada caso es independiente y hay algunos que sí nos dan alguna posibilidad de lograrlo. No siempre, pero se puede lograr. Es cada caso independiente de uno de otro y no se puede generalizar. En estos casos, ¿qué tan frecuentes son los retoques en una cirugía plástica funcional? Los retoques en unas cirugías plásticas o estéticas son relativamente frecuentes. En muchos casos es preferible no llevar al paciente a una situación de irreversibilidad. Me explico. Hay pacientes que al operar los párpados, si exageramos en las resecciones, se generan daños en las estructuras básicas de los párpados y esto hace que muchas veces toque reintervenir para evitar una epífora, que es la pérdida de glándula lacrimal constante con caída del párpado y la pérdida constante de lágrimas, lo cual es muy molesto para el paciente. Muchas veces eso se puede corregir con una cirugía de cantopexia o toca recurrir a un injerto de piel, poner piel donde hace falta piel para producir un párpado que sea más equilibrado y más funcional. En otros pacientes hay que recurrir a una nueva cirugía para hacer algún retoque, para ver cómo logramos satisfacer 100% las necesidades del paciente. No siempre podemos lograr 100% todos los efectos que se buscan en un paciente, sino necesariamente hay que hacer algún retoque para lograr un mejor resultado. Podemos también lograrlo en algunos pacientes haciendo algunos rellenos, haciendo algunos tipos de infiltraciones. Podemos mejorar las cicatrices teniendo también diferentes tipos de tratamientos para poder lograr un mejor resultado en ellos y que queden más satisfechos con sus procedimientos.